Bueno, un buen día para todos, buenas tardes en Europa. Vamos a ir revisando si tenemos bien el sonido, si pueden ver bien mis gráficos. Un saludo para todos. Lo primero que quería hacer era pues saludarlos. Fue un webinario muy bonito porque el tema lo escogieron ustedes. Hubo una lista de temas que nos enviaron vía email en la página de XSpeed. Darles gracias nuevamente por escoger el tema. Hay un listado muy amplio, entonces lo que voy a hacer es este webinario, lo vamos a hacer con este tema, pero las siguientes sesiones vamos a utilizar los temas que todos me propusieron, ¿no? Y que nos enviaron al correo. De todos modos, muchísimas gracias. Es para mí muy grato saber que puedo ayudarles de alguna manera y que bueno, los temas los compartimos entre todos. Saludar nuevamente a Vicky, saludar nuevamente a todos. Bienvenidos a este nuevo webinario. El tema de la sesión de hoy es cambios de tendencia, cómo y cuándo detectarlas o detectar esos cambios de tendencia, ¿no? El mercado como tal siempre se mueve en dirección bien sea alcista, bien sea bajista o en algunos momentos fluctúa en algunas bandas o en algunas zonas de precio. Es muy importante y la mayoría de operadores siempre tratan de anticipar este movimiento. El ideal es lograr tener, digamos, una operación justo en el momento en que cambie el sentido o la dirección del mercado. Sin embargo, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta primero cuando estamos hablando de tendencia. Siempre vamos a encontrar que el precio se mueve en una especie de ondas o zigzags o movimientos oscilatorios, como lo quieran llamar, donde encontramos niveles muy importantes que son picos, cimas o resistencias y valles o apoyos o soportes. ¿Por qué es importante este tema? Porque en este momento estos soportes y resistencias son muy importantes para poder trazar una adecuada tendencia, que es lo primero. Si yo quiero saber cuándo va a cambiar una tendencia, de sentido cuando vamos a ver un nuevo movimiento, una nueva dirección de mercado. Entonces lo primero que tengo que saber es si esa línea de tendencia que estoy teniendo está bien trazada, coincide con el movimiento del mercado y si en general me está mostrando una zona importante de precio. Eso es lo principal. Entonces la tendencia siempre va a mantener esos tres sentidos, bien sea ascendente, descendente o lateral. Y dependiendo de este sentido, pues asimismo vamos a tener nuevas zonas de soporte y nuevas zonas de resistencia. Es muy importante ver cuándo, más o menos una tercera parte del tiempo, el mercado no está totalmente definido hacia un solo sentido. Nos encontramos en una lateralidad o en esa banda de fluctuación de las que les hablaba. En ese caso, entonces, lo que está sucediendo es que la oferta y la demanda están en igualdad de condiciones. Aquí aparece un término muy importante y es oferta y demanda. La mayoría de personas ve el mercado de una forma aislada. Digamos, piensa que los soportes o resistencias o las líneas de tendencia solamente marcan una zona de precio, pero no olvidemos que el mercado se rige por estos dos preceptos, oferta y demanda. Los soportes y las resistencias son estos momentos de mercado donde alguno prevalece por encima del otro. Esta oferta y demanda también está enmarcada en la situación económica o macroeconómica que se viva de ese activo que yo estoy revisando. En el caso del mercado de divisas, entonces es el contraste que tenemos entre dos economías que viven procesos diferentes. Para nadie es un secreto lo que está sucediendo con Europa, por ejemplo, que tras una serie de malas y malas noticias, pues, sin embargo, frente a otras, de pronto también que se publican que no son tan malas, pues adquiere la moneda un poco de fortaleza en algunos momentos o pierde esa misma fortaleza en el siguiente día de operación. Lo vimos hoy tuvimos datos importantes publicados desde Estados Unidos, que uno de ellos fue el dato del Producto Interno Bruto, o GDP, que no salió en línea con lo que estábamos esperando, salió un poquito más bajo. Sin embargo, entonces por eso el mercado va a reaccionar de la forma como lo está haciendo actualmente. Esa ley de oferta y demanda entonces va anclada a las zonas de soporte y resistencia y va a alojar o va a permitir que se desarrollen ciertas tendencias. Recuerden siempre que un soporte es el área de mercado
por debajo del precio actual. Es muy importante tener eso presente, donde el interés por comprar es lo suficientemente fuerte como para vencer esa presión que existe por vender y los precios vuelven a subir. Es la zona donde la fuerza de la demanda supera a la fuerza de la oferta. Siempre hay que tener esto en cuenta cuando estamos hablando de soportes y cuando vamos a trazarlos en nuestro gráfico, porque muchas veces nos olvidamos de por qué se generó un soporte y una resistencia y qué validez puede tener en esa línea de tendencia que estoy trazando, y ahí es cuando en un momento dado el mercado cambia de sentido y yo me pierdo un poquito de lo que está sucediendo. Asimismo, la resistencia entonces es un nivel por encima del precio donde esa presión por vender vence a esa presión por comprar y hay un avance del precio, ¿no? Aquí en este caso entonces en una resistencia es la fuerza de la oferta la que está superando esa fuerza de la demanda como tal. En ese momento es muy importante recordar estos soportes y resistencias que son la base de la graficación de una línea de tendencia. Siempre hay que tener en cuenta la cantidad de tiempo que ha permanecido en la zona en ese momento, cuando yo estoy asimilando si ese soporte o esa resistencia o esa zona de precio en realidad me va a mostrar un cambio de tendencia o no. Igual hay que tener en cuenta el volumen que está presentándose en ese momento, una vez que se determina la cantidad de contratos que se están estableciendo en la zona. El volumen es un factor donde muchos, digamos, dudan o desconfían, escucho comentarios acerca del volumen, sin embargo es una herramienta muy importante y hay que tenerla en cuenta cuando estamos operando. Y nos puede marcar, digamos, un conjunto de señales que nos permita ver que hay un cambio de tendencia y que va a haber un movimiento. Ahorita lo vamos a ver más a fondo en la plataforma. La cercanía al tiempo de la transacción. Muchos trazamos zonas de soporte y resistencia a diario y se nos olvida de pronto borrar algunas zonas específicas de trading. Veo personas que tienen una zona de soporte del año 70, de los 80, de hace 10 años. Efectivamente es una zona donde pues el precio tarde o temprano va a llegar, ¿no? Si sabemos que el mercado repite, así la zona haya estado testeada en el año 90, de 20 o 30 años después el precio va a volver ahí, no porque lo digamos nosotros, sino porque es una premisa de los mercados. Entonces, siempre que yo tengo claro el tiempo en que estoy analizando esa zona o el tiempo que tiene de vigencia esa tendencia que estoy revisando, puedo saber exactamente, entre más cercana es al momento actual y real de mercado, qué va a suceder, o dónde va a frenarse, o dónde va a cambiar de sentido. Es muy importante tener esto claro cuando hablamos de cambios de tendencia, cuando tratamos de encontrar ese momento en que el mercado cambia de sentido. Esta es una línea de tendencia. Aquí vemos el concepto que todos conocemos cuando entramos a operar una línea de tendencia alcista, donde vamos uniendo estos máximos cada vez más altos. Y esta línea de tendencia bajista, donde vamos uniendo estos mínimos cada vez más bajos. Sin embargo, esto es muy sencillo de trazar, esto es muy sencillo de ver. La situación se complica un poco en este paso, en esta zona. Ven que tanto alcistas como bajistas siempre vamos a tener este movimiento y es la ruptura de esta zona o rotura, como lo quieran llamar, y el pullback que se presenta hacia la línea de tendencia, porque aquí hay dos puntos importantes cuando hablamos de cambio de sentido de tendencia o modificación de sentido de tendencia, y es primero el punto de quiebre y luego el punto en que se convierte en un pullback para volver a tocar esa nueva línea de tendencia, como aquí. ¿Sí? Hay un punto de quiebre, el mercado se mueve en sentido contrario y vuelve a tocar. Entonces esta zona es la importante cuando yo quiero conocer, digamos, cómo va a cambiar el mercado, en qué momento va a cambiar esa tendencia de alcista a bajista o de bajista a alcista. Centrados en esta parte, en este proceso y en esta zona, ¿sí? Hay varios conceptos que tenemos que ver. Lo primero es, existe un concepto general en el mercado que se llama tendencia orientativa y hay un concepto que se llama tendencia válida o validada. La tendencia orientativa, todos sabemos que geométricamente para trazar una línea solamente necesitamos dos puntos.
Entonces yo puedo trazar líneas de tendencia orientativas cuando utilizo dos puntos de soporte o resistencia, ¿correcto? La tendencia en este caso lo que nos muestra es una orientación o sentido, pero para que esa tendencia tenga vigencia y esté validada, debe tener un tercer punto de apoyo como mínimo. Entonces, en los gráficos, en el análisis chartista, no es lo mismo marcar una línea de tendencia con 2 puntos, hacerlo con 3 o 4 puntos. Una línea de 3 o 4 puntos es una línea de tendencia validada, no orientativa. Igualmente también hay que ver el tiempo para que se pueda validar esa línea de tendencia, el tiempo que ha transcurrido en que se haya mantenido intacta, en que no ha tenido ruptura, y también el número de veces que se ha puesto a prueba esa línea de tendencia. Es muy importante, ¿por qué? Porque eso nos va a confirmar cierto sentido y nos va a permitir encontrar ese punto en que la tendencia cambia y ya se convierte en una nueva tendencia. Es muy importante ese precepto, lo manejamos desde la teoría de Dow, ¿no? Una tendencia permanece vigente hasta que no aparece una nueva. La frase puede sonar un poco tonta para muchos, pero se nos olvida y a veces entramos al mercado anticipándonos al cambio de tendencia. Yo les diría siempre que es mejor confirmar ese cambio de tendencia. En ese caso hay que revisar qué sucede con ese movimiento que se generó, ¿no? No es tan importante encontrar el punto exacto de inflexión de cambio de tendencia. Lo más importante siempre es conocer, más bien, o ir de la mano con esa nueva tendencia y cuando ya está consolidada en sí misma. Muy bien, vamos a revisar entonces el concepto de, a ver acá, aquí, vamos a verlo en la plataforma directamente. Voy a cerrar un poquito acá la cámara y para pasar a plataforma para que ustedes lo puedan ver. Bueno, tenemos sin comentarios al lugar. Voy a poner la plataforma acá y ya vamos a empezar a ver unos gráficos que habíamos trazado incluso desde ayer, ¿no? Y lo podemos trazar sin ninguna dificultad. Las líneas de tendencia, pues vemos a diario, es como la herramienta con la que trabajamos, los soportes y resistencias. Todo ese tipo de herramientas son muy importantes. Entonces ya les voy a poner plataforma, permítanme un segundo, aquí, para que puedan ver. Ok, acá. Muy bien, ya deben estar viendo entonces todos mis gráficos, la plataforma de operación, ¿no? ¿Me confirman por favor? Sí, ven bien mis gráficos. Ok. Perfecto. Bien, entonces, este es el neozelandés dólar. Recuerden que hablábamos de líneas de tendencia orientativas y líneas de tendencia validadas. Entonces, yo podría trazar una línea de tendencia desde acá, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tengo 3 puntos de apoyo, 4 puntos de apoyo. 1, 2, 3, 4. Significa que aquí esta es una línea de tendencia validada. Esta línea de tendencia que tengo acá, la ven aquí. Esta línea que parte desde esta zona, aquí tiene otro punto de apoyo. Aquí vuelve a tener una ruptura y aquí vuelve a hacer pullback y vuelve acá. Esta línea de tendencia que teníamos, ¿sí? Está planteada desde ayer. Pero miren que yo podría trazar, por ejemplo, simplemente uniendo dos puntos desde acá, aquí, digamos, esta primera línea de tendencia, desde este mínimo hasta este máximo. Sin embargo, no son mínimos o máximos, digamos, más altos. Tengo nuevos máximos aquí. Pero lo que quiero que vean es que esta es una línea de tendencia orientativa. Simplemente cuando yo estoy trazando y tengo dos puntos. Sin embargo, esta línea de tendencia que me marca una dirección del precio, fíjense, tiene dos factores importantes a tener en cuenta. El primero es la inclinación o el ángulo dependiente de esta línea de tendencia. Cuando yo estoy trazando líneas de tendencia para saber en realidad cuándo se va a perforar o voy a tener un quiebre o ruptura, es muy importante que yo sepa qué pendiente tengo. La pendiente va anclada a
a dos factores importantes. Primero, el tiempo de permanencia de esa línea de tendencia, ¿no? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. 7 horas cumplidas en esta línea de tendencia. ¿Cuántas horas tengo en esta? ¿Verdad? Bueno, aquí tengo 7, 8, 10, 12, bueno, más de 20 y algo de horas. Entonces, esta línea que ven aquí, esta morada que tracé en este sentido, tiene mayor vigencia que esta. Primero porque tiene una pendiente menos inclinada, lo que me permite saber que el precio lo que va a hacer es permanecer un mayor número de tiempo en ese lugar. Y acuérdense que una tendencia es más importante entre mayor tiempo ha estado consolidada. En este caso, por ejemplo, en esta pequeñita que tengo acá, no. En este caso tengo una inclinación mayor. ¿Qué va a suceder? Primero va a permanecer menos tiempo vigente. Segundo, cuando realice el quiebre de esa línea de tendencia, por ejemplo aquí, donde el mercado ya la había tocado una vez, no logró romperla, y en este caso logró romperla, pero es muy pequeño la ruptura o el quiebre. Cuando ustedes tienen líneas de tendencia muy inclinadas, lo que va a suceder es que el quiebre se presenta o se va a presentar de una forma mucho más falsa, podríamos llamarlo de algún modo, ¿sí? Entonces, no me va a permitir tener la certeza de en qué momento voy a consolidar un nuevo cambio de tendencia o cuándo en realidad voy a hacer esa continuación de tendencia. Entonces, es muy importante primero esa orientación, validar la línea de tendencia que tengo, como en este caso que ha sido validada, y bueno, ya con base en ese gráfico, puedo saber qué línea de tendencia voy a escoger, ¿no? Para todos, por ejemplo, en el neozelandés claramente tenemos un recorrido alcista, pero yo decido qué línea de tendencia voy a usar, si esta que es de menor tiempo o esta que es mucho más larga. Les tracé igualmente acá esta línea que ven aquí, ¿verdad? Desde esta zona, esta segunda línea de tendencia. Sí, Alberto nos dice que esas tres líneas hacen una especie de ángulo FIBO. No es lo mismo y más exacto un FIBO. Esto se llama, lo vamos a ver ahorita adelante, es unas líneas de abanico. ¿Sí? Esto se conoce como líneas de abanico. En esas líneas de abanico, ¿qué voy a notar? Tengo los mismos puntos de apoyo, en este caso, y tengo diferentes zonas donde el precio se va frenando, ¿ven? Si revisamos el mercado, llega acá, no logra romper esta zona, cae hasta un pullback hasta la siguiente línea de tendencia, luego vuelve a intentar testear esta nueva línea de tendencia y vuelve a caer y aquí es donde testea el tercer punto. Según el principio de abanico, me adelanto un poquito, en ese caso, si llegara a romper esta zona de acá, entonces ahí, luego del tercer punto de la línea de tendencia, si llega a testear esta tercera línea de abanico, ahí puedo consolidar un cambio de tendencia. Entonces, una de las preguntas es, bueno, ¿dónde hay un cambio de tendencia? Siempre que hay una ruptura de una tercera línea de abanico. Ahí es la primera zona importante. Entonces, si el mercado hoy hubiera logrado romper acá, yo ya podría hablar de un cambio de tendencia demarcado y completo. Eso en cuanto a lo que se refiere a, digamos, la graficación. Yo les tenía varios gráficos, miren, esta línea de tendencia se trazó ayer durante la sesión asiática, ayer estaba organizando para la sesión la información. Fíjense que vuelvo a tener acá, ¿sí? Vuelvo a tener aquí, empieza a formarse como esa línea de abanico que estoy teniendo, entonces la tendencia alcista permanece vigente, pero yo voy encontrando estas zonas. Seguramente si yo trazo Fibonacci, como nos dice Alberto, ¿verdad? Voy a encontrar, por ejemplo, en el australiano en 30 minutos, que esta zona de aquí, en el nivel del 0401, es muy importante. Ahí vamos a tener una ruptura de esta línea de tendencia que tengo. Ahí coincide también esta línea azul, que es el promedio móvil de 200 periodos, y coincide mi zona de 23.6 de FIBO. Díganme si todas estas herramientas no les permiten a ustedes anticipar un cambio y un movimiento de tendencia. Entonces ahí voy a romper esa línea de tendencia y esta tendencia alcista va a quedar efectivamente desvirtuada. Ahí habría una pregunta y es, bueno, ¿qué tanto necesita romper o hasta dónde tiene que llegar el precio para romperme en el momento en que yo considere que es una ruptura válida
y que la línea de tendencia en realidad ha sido testeada. Voy a cerrar acá y les voy a mostrar un poquito esta parte. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo hago yo o qué filtro tengo para saber si en realidad el mercado lo que está haciendo es simplemente llegar a esa línea de tendencia o en realidad me está haciendo un rompimiento o un quiebre? Existen varios filtros que se conocen en el mercado y los analistas utilizamos y los operadores también. Un ejemplo de filtro es la norma del 3%, la norma o el criterio del rompimiento del 3%. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo líneas de tendencia de muy larga duración o de más largo plazo, lo que hago es que calculo el 3% de ese movimiento de la zona donde el precio corta para ver exactamente hasta dónde me llega ese retroceso que tengo. Me ayudo también con Fibonacci. Pero esa regla de 3% puede variar. Muchos la usan para el 1% solamente y otros para el 3%. Este tipo de filtros o este tipo de rupturas no aplica para cuando estamos hablando de mercados de tipos o tasas de interés. Ese mercado no tiene este filtro. Pero en el de divisas sí nos sirve muchísimo como una manera de controlar hasta dónde va. El problema no es cuando el mercado toca la línea de tendencia, sino cómo confirmo yo, recuerdan la primera gráfica, si es una ruptura, si voy a volver al pullback. Eso es lo más importante, tratar de descubrir esa zona. Ese es uno de los filtros. El segundo filtro es que hay algo que se conoce como la regla de 2 días. La regla de 2 días es que cuando hay una ruptura de una línea de tendencia, para que sea válida, los precios deben cerrar por debajo de esa línea de tendencia durante 2 días consecutivos. Esto puede ser un poquito ambiguo para muchos. Algunos dicen que se pierde todo el movimiento inicial de la tendencia, pero para mí, si una línea de tendencia es testeada o si el precio llega a esa zona y la rompe, consolidar los precios de cierre de las velas posteriores lo que hace es reafirmarme ese sentido o ese cambio de sentido del mercado. Recuerden que, por ejemplo, en muchas oportunidades el mercado lo que hace es, va a llegar a una zona y producto de qué, de un informe, de una publicación, de los informes de tasa de empleo, de una cantidad de cosas. Entonces no es en sí mismo el fenómeno de mercado en que hubo oferta y demanda, sino se refiere básicamente al impacto que tuvo una noticia en esa línea de tendencia. Entonces, si el precio me cierra por debajo o por encima, dependiendo si la tendencia es alcista o bajista, lo que está haciendo es confirmándome ese filtro y ese quiebre completo de esa zona. Hay otro filtro cuando uno opera en periodos o time frames semanales, y es que el precio de cierre del viernes esté más allá de un máximo de ruptura para asegurar una señal semanal. Entonces, si usted opera en un time frame de semana, lo que hace es utiliza ese precio de cierre del viernes para que quede por debajo de la zona de rompimiento de su tendencia. Ahí ya está consolidando la siguiente semana que hubo un cambio o sentido de mercado. Lo vamos a ver aquí, voy a pasárselos, este es un ejemplo y luego lo vamos a ver. Esto fue anoche, como les decía, en inicio de la sesión asiática. Esta es la libra dólar. Hoy estábamos hablando de ella en el TeamSpeak. Este es un time frame de 4 horas. Yo tengo una tendencia alcista en este caso, ¿sí? ¿Qué hace el mercado? Aquí empezó a romperme y aquí en esta zona hace un retroceso. La primera zona de precio baja, sin embargo, no logra llegar a este 1% y vuelve a la misma zona de la línea de tendencia y hace el pullback que todos conocemos. Y ahí sí, entonces hace ese rompimiento. Fíjense que aquí hay una figura o ese factor como tal del que siempre hablamos, y es que la idea es que el mercado cumpla con ese pullback cuando haga rompimiento, ¿verdad? Y luego sí, en realidad me muestre que hay una ruptura. Esta es la libra dólar en el inicio de sesión asiática de esta jornada. Vamos a verla, voy a ponérselas acá, vamos a verla en... Les pido disculpas si tengo que cambiar de pantalla, pero se presenta a veces cuando cambio y no cierro los gráficos algunas molestias. Entonces voy a cerrarles y les vuelvo a abrir la plataforma
para que lo veamos porque es la operación que está abierta desde ayer acá. Bien, entonces vamos a revisar aquí. Ok, aquí está entonces mi línea de tendencia, ¿sí? Como les decía, en este precio 62.15 el mercado rompe o intenta mostrarme que va a ser un quiebre, hace el pullback y nuevamente es aquí donde vuelve a confirmarme, fíjense, el quiebre, ¿no? Y la ruptura hasta esta zona de acá. Esto es lo que ha hecho el mercado, ¿sí? Desde ayer, veíamos en la gráfica, estábamos en este nivel, cayó hasta aquí, hasta este 1%, y desde ahí lo que ha hecho es volver a retroceder y está tocando, fíjense, en este 62.15, ya no ha logrado definirme si en realidad voy o no a continuar nuevamente con esta línea de tendencia. Entonces aquí hay varias cosas a analizar. Primero, siempre hay que saber el precio, la zona de presión del mercado rompe la línea de tendencia, en este caso fue 62.15. ¿Cómo calculo yo ese 1%? Entonces mi nivel de 62.15, ahí en ese precio, yo sé que el mercado ha mantenido un recorrido de 443 puntos aquí al alza, ¿cierto? Este recorrido es de 400 algo de puntos. Y en la zona del 62.15 rompió. Entonces yo calculo el 1% y el 3% de esa zona y puedo encontrar estos niveles donde el precio me va a confirmar que hay ruptura o no de línea de tendencia y que hay un cambio y sentido de mercado. Entonces aquí ¿qué hizo? Fíjense, no logró sino solamente llegar al 1%, no logró consolidar ese 3%. Si nos midiéramos, entonces, en este caso, por ejemplo, en cuanto a qué tan válido es ese porcentaje del 1% o qué tan válido es el porcentaje del 3%, entonces los datos nos indican, obviamente, que consolidar un movimiento del 3% acá, ya hay un claro sentido de cambio, ¿verdad? Fíjense dónde están ubicadas estas zonas. Aquí estamos en un recorrido más corto. Si yo revisara cuánto sería el recorrido más o menos en puntos acá para llegar a ese 3%, estaríamos hablando casi de 250 puntos de estos 440. ¿Qué significaría? Que yo habría perdido, o lo que dicen los críticos, digamos, de este tipo de filtros, es que yo habría perdido todo este recorrido desde que el precio me rompe hasta acá, más o menos unos 180 puntos, ¿verdad? Para consolidar, digamos, ese cambio de tendencia. Entonces, ¿dónde hablaríamos de un cambio en sí de tendencia? Cuando logre ese 3% de filtro. Aquí ya el mercado cambió de sentido, no es solamente un retroceso, aquí ya hay un cambio de tendencia como tal, entonces yo lo puedo, digamos que puedo estar tranquilo, puedo saber que ahí ya el mercado decidió tomar un nuevo rumbo. En este 1%, si lo ven, no es tan confiable, este es un gráfico de 4 horas, sí lo cumplió, fíjense, llegó hasta el 1%, pero no logró sostener ese primer impulso, entonces estos movimientos que de por sí suelen ser erráticos, digamos, no me están dando la confianza como si lo haría una zona mucho más abajo. Pero yo puedo operar estos movimientos, puedo operarlos a favor o en contra de tendencia, dependiendo si entro cuando hay un quiebre, como en este caso, ¿sí? O cuando el mercado continúe nuevamente con la tendencia, digo, bueno, ya logró y ya esta línea de tendencia no fue vulnerada y sigo al alza. Aquí sucede otro factor importante cuando yo estoy revisando mis tendencias, ¿sí? Siempre hay que saber, o cuando tenemos una coherencia entre diferentes herramientas de trading en una zona de precio, significa que vale la pena tenerla en cuenta. ¿Por qué se los digo? Porque aquí coincidía con una zona de corte de medias, dos medias de 13 y de 5, que son más o menos rápidas, en un marco de tiempo de 4 horas. Tenía las medias de 60 y 200 periodos también en el mismo sentido, y si yo trazara un FIBO, que es una herramienta importantísima cuando estamos hablando de tendencias, ¿sí? Vean que aquí yo tenía mi primera zona de 23.6 y mi segunda zona de 38.2, entonces, ¿qué pasaría en este caso? Yo puedo saber que el mercado va a ir hacia ese nivel, va a cumplir y está cumpliéndome la primera zona de retroceso de FIBO. Entonces, ¿qué sucede ahí en ese caso? Pues tengo mayor certeza de un
digamos, cambio de sentido, por lo menos de forma temporal hasta el 1%. Algunos operadores calculan este 1%. ¿Cómo se calcula dependiendo del número de puntos? A ver, vamos a revisar cómo es el cálculo del 1% y del 3%. ¿Cuánto es el 1% de 1.6215 o de 6215? A ver, si tienen calculadora por ahí. Creo que no necesitamos calculadora, ¿verdad? Serían cerca de 62 puntos, ¿cierto? 61 punto algo de puntos. Entonces, desde ese corte, desde esa zona de precio donde me toma la línea de tendencia, calculo esos 60 y algo de puntos hacia abajo y me da 61.53 más o menos, si yo aproximo, ¿correcto? Entonces, al aproximar ahí, me da esta zona de aquí del 1%. Si yo calculo el 3% de esa zona, entonces ya tengo un recorrido abajo y es este 60.28 que me aparece ahí. Así calculamos ese 1% y ese 3% para saber dónde, en qué área de trading estoy y en qué parte del recorrido estoy. Igualmente yo sé que aquí hay un recorrido en puntos totales de ese movimiento de 443. ¿Para qué me sirve? Para unificar y ver, vamos a poner acá el FIBO, ¿cierto? Acá. Fíjense, el Fibonacci está más o menos cerca de la primera zona del 23.6. Ahí me estaría confirmando un retroceso mucho más fuerte. Y aquí es solamente hasta el 50 más o menos de FIBO, generalmente coincide con ese 3% donde me consolida un cambio de tendencia. Entonces, yo puedo anticiparme al movimiento a la baja, sabiendo que tengo este 1%, digamos, que la ruptura va a ser, imagínense como si ustedes en un fenómeno físico van a romper algo. El mercado es igual que la vida, siempre lo digo. ¿Qué sucede si ustedes van a enviar un puño con fuerza para romper algo? Obviamente hay un impulso inicial, luego se va a regresar y luego ya va a ver si va a seguir o continuar o a perforar ese vidrio, por ejemplo, que voy a romper. Entonces, este es ese 1% y ese 3%, de eso se trata, ¿sí? Entonces, revisamos esa zona donde el precio corta la línea de tendencia y puedo calcular estas dos áreas, ¿bien? Eso es en cuanto al 1% y al 3% de retroceso o de confirmación de ese cambio de tendencia o de movimiento, ¿sí? Esto me va a ayudar también aquí, cuando yo trazo el 1%, a tener un canal donde el pullback pueda moverse, porque este pullback puede ser muy hasta abajo o puede ser aquí ya lo tenemos graficado, ¿verdad? Pero fíjense que el 1% en un time frame, cuando lo uso, por ejemplo, 4 horas o día, es un valor muy importante. Les traje aquí un ejemplo de un time frame de menor recorrido, ¿sí? Este es euro dólar en 15 minutos, esto lo estaba haciendo ayer. Esto fue inicio de sesión asiática, traíamos esta línea de tendencia, ¿dónde rompe el precio? Aquí, esa línea de tendencia, ¿no? En 28.75, ¿verdad? ¿Dónde hago yo mi cambio o mi 1%? ¿Sí? ¿Dónde lo tengo? ¿Cómo harían el cálculo? Les voy a decir el precio, 1.2875. Ahí rompió el precio. ¿Cómo calculan el 1%? El 1% del precio. A ver, sí, estoy tratando de revisarles 1% de 28.75. Sí, 28.75 por el 1%. Son 28.75 puntos, digamos, si nos vamos con decimales, ¿verdad? ¿Dónde me daría? 28.46 más o menos por acá, ¿cierto? Aquí, fíjense, aquí tengo ese 1%. Esta es la zona del 1%, ¿verdad? No se mueve el precio, se mueve el euro. Entonces, ¿qué pasa con esta zona? Fíjense que yo sé que hasta ahí el mercado puede mostrarme un cambio
o una confirmación de un cambio de tendencia. No lo hace. El mercado vuelve y regresa. Seguramente si gráfico, miren aquí tengo el 3% mucho más abajo. Para hablar de un cambio de tendencia tendría que hablar ya de niveles muy abajo. Estos serían solamente las zonas de retroceso, ¿sí? ¿Qué pasa? Miren, el mercado rompe, hace un pullback, vuelve a testear, no logra, vuelve a testear. ¿Cuántas veces ha sido testeada esta zona 3? Cae. Siempre el 3 es un número importante dentro del mercado. Cuando no logra esa tercera vez, lo que hace es caer con fuerza hasta este 1%, sin embargo todavía no me está mostrando que tengamos un rompimiento o un cambio de tendencia como tal de esa línea que tengo, ¿verdad? No tengo consolidado una línea de tendencia a la baja. Entonces, ese porcentaje del 1% y del 3% que se saca sobre esta zona de precio, 28.75, el 1% y luego 28.75, el 3%, esa zona me va a permitir corroborar cuando el precio en realidad ha cambiado de sentido y tengo un cambio de tendencia dentro del mercado. ¿Sí? Un poquitico más claro, bueno, Alex dice que está un poquito enredado. ¿Sí se entiende un poco el concepto con respecto a qué es lo que yo le saco a esta zona de precio? Recuerden siempre que lo que nos interesa es ver las zonas de precio. ¿Sí? ¿Qué recorrido está teniendo el mercado? ¿Hasta dónde va a ir? ¿Sí? En realidad de todo el movimiento que estoy teniendo. Entonces, ese es uno de los filtros, el 1% y el 3%. El otro filtro, en ese caso, del que les hablaba es, recuerdan que tengamos dos velas de cierre del mismo periodo, en cuanto a día, por ejemplo, para poder saber si el mercado en realidad cumplió o no cumplió con esa ruptura. Entonces, por ejemplo acá, vámonos a crear un nuevo gráfico mejor, porque si no los enredo. Vamos con el euro dólar. Ok, aquí. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? El mercado, ¿qué ha hecho las últimas jornadas? Sí, bueno, esto es una hora. Vamos a revisarlo en día. El mercado claramente tiene un recorrido bajista, ¿verdad? Yo puedo trazar, se me olvidó hablar de un tema importante, siempre tengan en cuenta qué tendencia estamos manejando, si una tendencia primaria, tendencia secundaria, tendencia, digamos, de corto plazo, porque es muy importante, yo puedo tener una tendencia primaria, que es la que tiene mayor recorrido en tiempo, y dentro de esa misma tener varias tendencias adicionales de otro sentido. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué trazaríamos? Bueno, aquí les hago una pregunta, fíjense, aquí tengo dos líneas de apoyo, bueno, tres, esto sí tiene vigencia. Esta línea de tendencia, por ejemplo, ¿me sirve esta que tengo acá? Esta que tengo aquí, ¿me sirve para saber dónde voy a tener un cambio de tendencia o me sirve para seguir el precio? Yo diría que no. ¿Por qué diría que no? Porque fíjense que estamos muy alejados. Siempre que tracen líneas de tendencia, esta es una tendencia más orientativa, por ejemplo, pero cuando yo voy a trazar líneas de tendencia, la idea es que esté más cerca del precio, ¿verdad? Aquí hay una aceleración de este movimiento. Hay un cambio en la velocidad. Hay algo que se conoce como líneas de velocidad, ¿sí? En ese caso, siempre hay que tener en cuenta dónde va a romper el mercado. Y en ese caso, por ejemplo, cuando hay un rompimiento de la línea de tendencia, bueno, este no es el caso porque no tenemos ruptura, pero vamos a mirar acá. Vamos a trazar una línea pequeña, por ejemplo. Ok. Vamos a trazarla, digamos aquí. Esta es una línea muy cortita. Esta es una línea de tendencia. Digamos que estamos en este momento de mercado. Recuerdan que hablábamos del precio de cierre por encima del precio de quiebre de esta zona, ¿cierto? Aquí el precio me abre por debajo. Esto es muy importante. Fíjense, el cambio de este movimiento entre la tendencia bajista y el cambio al alza solamente se dio cuando la vela en realidad cerró por encima de esa zona.
Entonces yo ahí consolido que hay un cambio de tendencia como tal y lo puedo empezar a marcar desde aquí, desde este nivel, ¿no? Entonces, fíjense que los filtros nos ayudan muchísimo, en este caso, para poder saber en qué momento se va a cambiar el sentido y la tendencia. A ver, vamos a revisar. Voy a irme acá otra vez. ¿Era esto el que teníamos? Bueno, nos dice, lo que no entiendo es cómo sacar ese 1%. Bueno, todos entendieron ya cómo sacar el 1%. Tengo la zona de precio. ¿Cuál gráfico era el que teníamos? 4 horas este. Acá. Tengo la zona donde el precio toca o quiebra esa línea de tendencia, ¿verdad? Ahí en esa zona calculo ese 1% de esa zona de precio. Y ese número de puntos me permite graficar nivel más bajo en el 1% y en el 3%. Entonces ahí sé dónde va a llegar o dónde vamos a tener en realidad un cambio de tendencia y no un retroceso. Si nosotros estamos aquí, olvídense que este mercado ya, esta parte ya se hizo. Ustedes están acá, el mercado está rompiendo, sacan su 1%, sacan el 3%. ¿Qué sucede? ¿Dónde confirma en realidad qué hace aquí? Un retroceso, ¿verdad? Hace un pullback y hace un retroceso. ¿Aquí hay un cambio de tendencia? No, ¿verdad? Entonces todavía no tenemos un cambio de tendencia en la libra. Sigue estando vigente. Si yo lo mirara en gráficos de un time frame mayor de día y de semana, pues también lo tendría ahí. ¿Ya? Así sacamos ese porcentaje. ¿Desde cuándo se sacan esos porcentajes? Cuando el precio toca por segunda vez, nos pregunta Sony. Yo lo saco siempre que el precio rompe. ¿Ya? Desde el mismo nivel en que ya rompe el precio. ¿Sí? Ahí voy a tener otro adicional y es, voy a conocer, digamos, si yo me fuera en contra, digamos, de la tendencia o estoy operando en contra del movimiento alcista, ¿hasta dónde iría? Hasta ahí, hasta el 61.53. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de dos maneras, recuerden, siempre cuando estoy operando. O lo que sucede es que entro, apenas hace un quiebre, que muchos operadores lo hacen, entran en los quiebres y son quiebres falsos porque no se ha confirmado el pullback a la línea de tendencia. Entonces aquí vuelve otra vez y ¿qué hace? ¿Hasta dónde voy? Hasta esa zona del 61.53. Si ustedes revisan, ¿cierto? Esta línea de 62.15 que ven acá, fíjense que es aquí, en la misma zona de precio, no en esta vela que me toca la línea y cae, en la siguiente, con 62.15, donde aperturó por debajo de la línea de tendencia, que es la misma zona de precio anterior donde la había roto. ¿Ya? Ahí me confirma el movimiento bajista. ¿Sí? El día, ok, vamos a ver una ruptura reciente. Vamos a ver, sí, el australiano lo tengo acá, míralo, lo teníamos, lo estoy viendo desde ayer. Tenía aquí marcadas varias líneas de tendencia. Vamos a revisar entonces. Dice australiano en 1 hora. Vamos a borrar esto porque si no los enredo más. Vamos a revisar. Estos gráficos están desde inicio de sesión asiática porque me gusta que los temas se vean en gráficos recientes, ¿no? No en gráficos pasados porque ver la historia es muy bonito, pero la realidad es otra. Ok, vamos a ver, Raúl nos dice en gráfico de 1 hora. ¿Qué tendríamos aquí, por ejemplo? Si yo les dijera dónde tenemos zonas de soportes, dónde tenemos zonas de resistencia. ¿Están bien trazados mis soportes y resistencias ahí, por ejemplo? Según lo que dijimos, de cómo se trazan soportes y resistencias. Vamos a trazar una línea de tendencia. Aquí, ¿qué tenemos? Una línea de tendencia orientativa o validada. Validada, dice Alex. ¿Todos dicen validada? Bueno, ¿qué hacemos? Esta línea de tendencia no nos sirve porque no tenemos quiebre. O sea,
Por la lejanía del precio, no. Orientativa, exacto. Solamente tengo 2 puntos de apoyo, ¿cierto? No está mal trazada. Eso es algo también que quiero decirles. No hay líneas de tendencia que estén mal trazadas. Muchas veces oigo operadores discutir, es que esta línea de tendencia no existe. Sí existe, todos no vamos a ver el mercado de igual manera. Lo importante es ver si nos sirve o no nos sirve para lo que necesitamos dentro del mercado. Entonces, esta línea de tendencia que hace nos está orientando, ¿verdad? Claramente una tendencia alcista. Fíjense, por ejemplo, cuando ustedes tracen líneas o hagan análisis chartista, ¿qué les está diciendo? Si yo me guiara solamente por esta línea de tendencia, tendría que tener en cuenta el alza que generó aquí el mercado y luego la caída, ¿cierto? Y luego otra vez el alza y luego la caída, o sea que ya hay dos factores o dos movimientos de mercado que están contenidos en él. Entonces aquí hay que estar muy pendientes de eso, siempre que vamos a graficar, ¿no? Eso para que revisen un poquito el concepto. ¿Qué pasa si yo modifico la línea de tendencia, por ejemplo? Aquí tenía una línea de tendencia y la cambio. ¿Qué pasa si lo cambio con estos soportes de aquí, por ejemplo? ¿Qué sucede? ¿Es válida o no es válida esa línea de tendencia? Tiene que quebrar la última cima, dice Gerard. Quebrar esta última cima de acá. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo en lugar de esta línea de tendencia, vamos a dejarla acá, trazo una aquí? ¿Cuál de las dos me sirve más? ¿Esta que tengo acá o esta que tengo aquí? Entonces, si vamos a hablar de rupturas, me serviría esta, ¿verdad? Aquí tengo una tendencia alcista donde quiebra el precio, acá. Aquí, ¿verdad? Coincide esta zona, si se fijan, con zonas donde el precio también se ha frenado en varias oportunidades antes. Entonces aquí igual el mercado testeó y no logró. Así empiezo a trazar o empiezo a saber en dónde estoy. ¿Qué pasa? Trazamos esa zona de precio, ¿sí? Aquí 0.524, por ejemplo. ¿Y qué hago desde ahí? Empiezo a trazar ese 1% de ese movimiento, ¿sí? Entonces, el 1% de 0.524, ¿cuánto me da? ¿Cuántos puntos? A ver si alguno sabe cómo trazar ese 1%. 5.2 puntos. O 52,4 puntos. ¿Verdad? 52,4 puntos, ¿a dónde me llevan? 0.5224 y bajamos desde acá unos 50 puntos más o menos. Mucho menos de aquí. Recuerden que estamos viendo un gráfico diario. Más o menos por acá. Aquí, a esta zona, 0.470, 73. Acá. ¿Cierto? ¿Estoy bien o no estoy bien? $0.518, dice J. 0.518, solamente 5 puntos. ¿Les suena coherente, por ejemplo, que el 1% sean 5 puntos de un movimiento? Siempre que hagan un cálculo, revisen si es coherente o no. ¿Qué hace el mercado? ¿Ven? Llega al 1% y desde ahí vuelve otra vez. No logró, o sea, me cambia este sentido hasta aquí. Estas medias móviles que ustedes ven acá también son herramientas de cambio de tendencia. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, aquí no lo hemos trazado, pero podríamos estar trazando figuras chartistas, ¿sí? Las figuras chartistas también son un apoyo para esos cambios de tendencia. Hay figuras de cambio. ¿Cuáles son las figuras de cambio? A ver, ustedes, señores operadores, ¿cuáles son las figuras de cambio? Perdónenme si les hago tantas preguntas, sé que algunos conferencistas no lo hacen, pero a mí me gusta estudiar de forma dinámica, no tanto el concepto, porque encontrar teoría es muy fácil, aplicarla es lo que se necesita.
doble techo, doble suelo, muy bien, exacto, hombro, cabeza, hombro. Entonces esas figuras de doble techo, de doble suelo, tienen que tener coherencia. ¿Qué figura verían ahí? Tenemos un recorrido alcista y aquí hay una zona donde el precio no pasa. ¿Habría un doble techo? Esa era una de las preguntas que teníamos en la sala de trading virtual estos días, si teníamos un doble techo o no. ¿Sí? Doble techo, exacto. Entonces, también nos apoyamos en ese caso y el 1% y el 3% nos ayudan para eso. Nos dijo, creo, si no estoy mal, Raúl, que era en una hora, ¿verdad? No era en día, pero quería mostrarles esto. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, la tendencia alcista permanece vigente. Entonces, siempre hay que buscar esas líneas de tendencia que no solamente me dan una orientación, sino que en realidad me permiten saber hacia dónde va a ir el mercado y en realidad si se va a presentar o no una ruptura. ¿Bien? Voy a quitarles esto. Yo les había traído otro ejemplo, ¿cuál era? Bueno, este es el del euro dólar que habíamos visto. Este era el neozelandés, que ya vimos las líneas de abanico, son muy importantes, o esos canales de precio, y vamos a revisar este. Este nos decía Raúl. Una bandera. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre una bandera? Aquí tenemos una línea de tendencia. Yo se las marqué un poquito más gruesa. Casi siempre las líneas de tendencia hay que dibujarlas muy suavemente, ¿verdad? Para que no tengan, digamos, dificultad en cuanto a ver el precio. Aquí está dibujada muy gruesa para que ustedes la vean porque sé que estamos en sesión. ¿Qué pasa con esta zona? 1, 2, 3, 4 veces y aquí 5 veces y no fue rota. ¿Qué habríamos calculado acá? En este caso, ¿en dónde rompe el precio? En 0,406, ¿cierto? Vamos a calcular el número de puntos. ¿Cuál es el 1% del 0,406? Sí, FX al 19. El 1% y el 3% son filtros cuando yo quiero hablar de rupturas de una línea de tendencia como tal, ¿sí? Para saber en realidad si me está cumpliendo o si hay un cambio de tendencia o solamente un falso rompimiento. Entonces, para eso utilizamos ese porcentaje del 1% y el 3%. Lo mismo que del precio de cierre. Yo podría, por ejemplo, para confirmar si hubo una ruptura en este caso, que esta nueva línea de tendencia de una hora me estuviera mostrando que está por debajo de este 0,406. No lo hace, ¿sí? Ven que no lo hace, entonces ahí ya de antemano sé que no hubo un rompimiento completo, ¿cierto? ¿Qué hizo el mercado hasta aquí? Bajó y luego empezó a descender y el precio de cierre quedó por encima. ¿Recuerdan cuando hablábamos de un filtro semanal? Si uno, por ejemplo, logra o está operando a nivel de semana, es yo reviso si mi precio de cierre al final termina por debajo de esa línea de quiebre. O sea que mañana el precio debería terminar en esta zona si yo quiero considerar que en realidad hubo un cambio de tendencia. Ojo, hay una coherencia cuando ustedes tracen líneas de tendencia y las estén revisando y operando en los marcos de tiempo. Si usted traza una línea de tendencia en una hora, no puede pretender que dentro de una semana en realidad su operación sea dada. Me refiero a que si usted va a operar un quiebre, lo mínimo o lo máximo que usted podría esperar es 4 horas. ¿Sí? Un marco de tiempo prudencial una hora después. Una hora después usted ya sabe que el precio no logró testear nuevamente ni romper esa línea de tendencia. Entonces, no hagan operaciones en una hora para que se cumplan dentro de un año, por ejemplo. No tiene lógica. Si hacen operaciones en 5 minutos, lo que tienen que ver es hasta dónde va a ir, por ejemplo, en la siguiente hora. Si dentro de una hora esa operación no se da, significa que el mercado no va a realizarla y entonces lo que dicen algunos, ¿no? Una operación de corto plazo, una operación de largo plazo es una operación de corto plazo que sale mal. Entonces, esto es una frase de uno de mis maestros. Siempre revisen los marcos de tiempo donde se están ejecutando las líneas de tendencia. ¿Cuántas horas lleva esa línea de tendencia? ¿Cuánto le costaría al precio volver en ese nivel? Y con base en eso ustedes pueden saber esas zonas de corte donde el precio va a ser testeado y donde va a haber un cambio de
sentido de tendencia. Si rompe el 1% es que cambia la tendencia. Sí, algunos dicen que el 1%. La mayoría de analistas considera que es firme un cambio de tendencia cuando se cumple el 3%. Sin embargo, hay operadores que manejan el 1% como una zona, digamos, de posible cambio. A mí me gusta más el 3% para un cambio de sentido en realidad de mercado. El 1% no es ningún movimiento de cambio completo. Sí me puede ayudar si yo estoy operando quiebres o rupturas para encontrar esa zona donde el precio me va a confirmar, y ya lo vieron en los ejemplos, siempre testea ese 1%. No, a ver, ¿para qué sirve el 1%? No se puede trazar una línea bajista en este ejemplo. ¿Trazarla desde dónde? Nos dice Raúl, desde acá. ¿La trazaríamos desde acá? Sí, aquí tendríamos una línea bajista, por ejemplo, que fue ¿cuántas veces testeada? Una, dos veces. ¿Y dónde realiza el rompimiento? En esa línea, aquí. Entonces ahí también habría una, y aquí habría una figura. ¿Qué figura es esta que ven acá ustedes? Una figura de cambio o de continuación. Un triángulo, dice Alex. Una figura de continuación, correcto, Sony. Exacto. Un triángulo, entonces. ¿Qué pasa con los triángulos? Nos está mostrando que hay una continuación. Entonces, ¿qué tendencia tiene mayor tiempo? ¿Recuerdan? Esta, que lleva unas horas, o esta, que lleva incluso días. Entonces, ahí valido yo cuál es más importante y en dónde se va a generar ese rompimiento. Las figuras de continuación y de cambio son muy importantes en análisis chartista. Nos ayudan también a ver qué sucede con ese mercado. Y a eso hay que agregarle, en este gráfico hay algo que no está y que les dije que era muy importante cuando hablábamos de líneas de tendencia. ¿Qué es? A ver si alguno lo recuerda. Cuando les dije que estamos hablando de tendencias, hay algo que siempre tiene que estar en nuestra plataforma. ¿Qué es? Y cuando hablamos de figuras chartistas, es muy importante ver el cambio que pueda tener. ¿Qué es? A ver si lo recuerdan. El volumen, muy bien, el volumen. Es muy importante tener volumen. Aquí no sabemos cómo se generó este rompimiento y seguramente si yo voy a trazar el volumen, miren, ¿qué pasó aquí en este nivel? Hubo un cambio de volumen, ¿sí ven? ¿Qué pasó cuando rompe aquí? Otro cambio de volumen, ¿sí? Un descendente. Eso es muy importante. ¿Qué hay aquí en este momento cuando se está generando este movimiento al alza? Otro cambio de volumen. Entonces es muy importante. Dependiendo de cada plataforma, yo les voy a decir algo. Hay un volumen de negociación dependiendo de cada plataforma en la que usted opere, así como un gráfico de velas, así seguramente si esta es mi vela en mi plataforma, con el broker que yo manejo, que yo trabajo, y si usted va a su gráfico seguramente tendrá una vela diferente, seguramente también tendrá unos precios de apertura y cierre diferentes, seguramente tendrá un gráfico de volumen diferente. ¿Cuál es el bueno, el suyo o el mío? El mío es muy bueno, el suyo seguramente también, porque es el que usted utiliza para operar. Entonces quitémonos un poquito esas frases, eso es uno de los mitos del mercado, ¿no? El mercado no me quiere, el volumen no sirve, el mercado va contra mí. No, esta es mi herramienta de trabajo, buena o mala, evidentemente sería mejor conocer el volumen de negociación de una plataforma interbancaria. Para eso tendremos que tener un capital o un dinero mucho más amplio que $500 o $100 o $1000 como tenemos en las cuentas, o 10.000 o 100.000, ¿sí? Entonces, trabajemos con las herramientas que tenemos. Es absurdo desperdiciarlas y es absurdo compararme en un episodio o en un lugar donde no estoy. Esta es mi herramienta, este es mi broker, este es el volumen que tengo. Siempre va a ser constante. Pasa mucho que la gente analiza en un gráfico de una plataforma y cuando va a operar a su broker cambia.
No, si usted en la plataforma que analice, en esa opere, porque los precios de apertura y cierre son los mismos, los niveles de volumen ya usted los maneja, sabe cuando hay un cambio de sentido de mercado, fíjense aquí el volumen cómo empieza a descender y el mercado está ascendiendo, todo ese tipo de cosas. Entonces no hay que despreciar esos conceptos tan importantes tratando de hacer cosas que no somos. Alguien me preguntó cómo estaba el euro en el día, eso en cuanto al australiano, ¿no? Vamos a mirar el euro. ¿Qué vieron en el euro? ¿Qué vieron aquí? ¿Qué haríamos, por ejemplo? Trazaríamos líneas de tendencia, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, esta línea de tendencia, ¿dónde podría romper el precio? Hay algo que se llama, bueno, lo vemos en otro webinar porque ya es muy tarde, creo que ya tenemos que ir terminando. Se llaman soportes y resistencias dinámicos. Se trazan de una forma diferente, con una línea perpendicular a esa línea de tendencia que yo tengo, encuentro un ángulo y encuentro ese nivel o esa zona de precio. Eso se los muestro después en otro webinario. ¿Qué está pasando con el euro? Básicamente tenemos un gráfico diario, esta zona de 1.2854, que es el promedio móvil de 200 periodos, ahí lo está sosteniendo el precio. Eso es básicamente lo que hay. Obviamente hoy tuvimos un panorama macroeconómico europeo bastante desagradable, ya que Alemania, Holanda y Finlandia, en la reunión anterior que se había tenido, pues se había aprobado una parte de la consolidación del mecanismo de ayuda de estabilidad europea para ser aplicado por España e Irlanda y mejorar la condición de deuda que se está teniendo. Sucede hoy que ayer hubo reunión en Helsinki y hubo un comunicado en el que estos tres países ahora modifican su postura, dicen que no se puede apuntalar las deudas ya existentes con este mecanismo. ¿Qué sucede? Ese mecanismo empieza a funcionar a partir del 8 de octubre, que es muy cerca. Entonces el Banco Central Europeo salió a protestar, Bruselas está protestando igual, se va a exigir que se cumpla con ese requisito porque España necesita consolidar la situación con su banca, Italia e Irlanda necesitan mantener ese título de deuda acorde. Hoy vieron que la prima de riesgo española, por ejemplo, subió al 6,6 de deuda. Entonces, el bono a 10 años, perdón. El panorama en Europa básicamente es que hay, encima de que la situación está muy mal, no hay una coordinación entre todos sus mandatarios. Hay días donde estamos de acuerdo, días donde no. Entonces, eso es lo que sucede y por eso el mercado retrocede. Si yo trazo Fibonacci, que es otra herramienta que utilizo muchísimo, vean, el mercado está en un canal entre este 23.6 y este promedio móvil. Ahí está. ¿Dónde me gustaría, por ejemplo, a mí? Fíjense, aquí, en este 38.2 que coincide exactamente con la línea de tendencia. Cuando me rompa esa zona, digamos que el mercado va a estar en tendencia bajista completamente, ¿sí? Sony, las noticias existen múltiples lugares. Aquí en FX Street ustedes ven en el calendario la publicación de todos los informes. Hoy había GDP, había reclamaciones por desempleo, había ventas de vivienda pendientes y también adicional al concepto de las noticias, hay que saber un poquito y leer mucho sobre lo que está sucediendo en los países y eso pues ya son las agencias de noticias normalmente que uno tiene, ¿no? No es necesario pagar una cantidad de dinero para saber en el instante mismo en que se publica. Si ustedes quieren conocerlo, todas las páginas, por ejemplo, de la Reserva Federal, de la Oficina de Empleo, todas las páginas oficiales tienen una forma de suscribirse y te llegan digamos, por vía email. Lo mismo, la plataforma, por ejemplo, de MetaTrader tiene una parte en donde las noticias están apareciendo en línea. Entonces ahí, pues, también te puedes, digamos, ayudar y la mayoría de las plataformas lo tienen. Eso es lo más importante dentro de lo que a noticias se refiere. No es necesario conocer, a no ser que pues, como operadores que manejan o operan noticias al instante y bueno, ahí ellos tienen otra connotación, ¿no? Antes de que salga el precio ya ha reaccionado. ¿Hay alguien que lo sabe antes? A mí me parece que sí, es lógico.
Por ejemplo, si la oficina de trabajo va a emitir las nóminas no agrícolas, pues es obvio que el mercado o algunos participantes dentro del mercado ya lo conocen. El mercado es una masa de gente, una masa compuesta por gente o inversionistas con mayor capital y otras como nosotros que operamos una masa de forma independiente, ¿sí? Los bancos ya conocen toda esa información. Nosotros no somos bancos. No podemos tener acceso a la información que ellos tienen, pero sí puedo ir buscando las señales o ir de la mano de esa masa y en el sentido en que esos grandes bancos van a operar. De eso se trata, ¿sí? Hay muchos indicadores que nos ayudan con eso. Hay que mirar la fortaleza de las monedas, hay que ver al día siguiente, por ejemplo, todos los análisis. El análisis de hoy, por ejemplo, de mi operativa está hecho desde ayer. No puedo llegar y pretender analizar el mercado en el mismo momento que lo estoy operando. Es absurdo, no se puede. Yo debo establecer ciertas zonas de precio donde puedo operar y con base en ellas y apoyado en lo que viene haciendo el mercado, entonces ahí sí opero. Bueno, creo que ya nos extendimos mucho, ya llevamos muchísimo tiempo y bueno, sí, uso promedios móviles, uso promedio de 5 es exponencial, 13 es simple, 60 exponencial y 200 exponencial. Esas son las medidas que utilizo y que manejo siempre y con las que me guío. Nada más. Me gustan los indicadores técnicos, me gusta el análisis chartista, las líneas de tendencia y soportes y resistencias, es algo que trazo todo el tiempo. Además de los soportes o resistencias que tenemos así, tracen y siempre tengan en cuenta esto. Las zonas de soporte y resistencia o soportes matemáticos o puntos pivot del día, es muy importante saber dónde estoy, en qué parte del mercado estoy y en qué momento o en qué marco de tiempo estoy. Si yo les digo cuando estoy aquí que tengo una tendencia alcista, no, me tengo que aguantar todo este movimiento y no vale la pena. Pero sí lo confirmo cuando estoy aquí, cuando sé en qué momento estoy, pues es más fácil operar. Espero que les haya servido algo de lo que vimos. De nuevo les reitero mi agradecimiento por el apoyo que tuvimos durante toda la sesión. Independiente de que lo hayamos hecho esta vez, si alguno quiere enviarme siempre sus preguntas, si no les queda claro algo nada. Se me olvidó decirles algo y es, revisen siempre cuando la ruptura de la línea de tendencia, ya un minuto antes para terminar Vicky, cuando la línea de tendencia rompe la vela anterior a la ruptura, ese valor entre el open y el close es el mismo valor que yo puedo trazar en sentido contrario para saber o tener un profit cuando estoy hablando de ruptura. En este caso, como les digo, pues si alguno quiere enviarnos alguna consulta, si alguno quiere acompañarnos en nuestra sala de trading virtual, estamos todo el tiempo ahí operando. Ya muchos de los que están aquí están con nosotros. Siempre les dejo una frase y es, Leonardo da Vinci decía que si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente, y aunque sea débil, se transformará en fuerte. Entonces, no se olviden que hay que perseverar en este mercado, es un maravilloso trabajo y bueno, no nos desanimemos y hay que seguir adelante. Ahí está nuestro Facebook, está nuestro Twitter, está mi Skype, Mónica Pepo, mi correo, mi MSN, mónica_Perez10@hotmail.com. Si tienen alguna duda o quieren algún tema específico, simplemente escríbanos a capitalesydivisas@gmail.com. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos los que están también en el Messenger y nos acompañan y siempre están con nosotros. A Vicky, por supuesto, que siempre nos aguanta, que nos demoramos un poquito más. A ustedes muchísimas gracias. Mucho cuidado con las operaciones. Recuerden que estamos en fin de mes, septiembre, y vamos a terminar un trimestre también, ¿no? Entonces vamos a tener cierre de posiciones. Mañana es un día delicado, hay que tener muchísimo cuidado. Un abrazo para todos, cuídense mucho, un beso, adiós, chao, buenas operaciones. Gracias, Vicky.